Quiero testificar que el Señor, hace aproximadamente 18 años, el Señor me habló en profecía y me dijo: y te daré grandes galardones y recibirás el bautismo con el Espíritu Santo. En aquel momento yo pensaba que esa promesa se iría a cumplir muy pronto, pues hermanos, pasaron 18 años durante los cuales hubo momentos de tristeza, de desmotivación, pero el Señor mismo me hablaba y me consolaba y me decía: sigue adelante, sé fuerte. En agosto del 2018, el Señor le dio un sueño a uno de mis hijos. En el sueño, él llegaba a un apartamento invitado por la hermana María Luisa. Él dice que el apartamento era pequeño, pero estábamos reunidos varias personas de la familia y algunos hermanos de la obra de Orlando, donde nos congregamos. Y que la hermana nos había servido un gran banquete de comida, que era una comida muy deliciosa, muy rica, donde todos habíamos quedado saciados y muy satisfechos con esa cena. Después de la cena, la hermana había realizado una alabanza al Señor y al finalizar la alabanza, la hermana le dijo a mi hijo: hermano, dígales a los que no han recibido el Espíritu Santo que se esfuercen, que el Señor va a ver ese esfuerzo y ellos lo van a lograr. Y dice mi hijo que de los que estábamos allí, solo 2 personas no teníamos el bautismo con el Espíritu Santo: un sobrino que hoy vive en Nueva York y yo. Hermanos, cuando yo supe de ese sueño, volví a motivarme y le pedí en todas mis oraciones al Señor que me bautizara con su Santo Espíritu. Y en estos días de la pandemia, que para muchos ha sido de desolación y tristeza, hermanos, para mí han sido de felicidad, porque he podido acercarme espiritualmente más al Señor, ya que a través de nuestra hermana María Luisa recibimos en nuestra propia casa enseñanzas, meditaciones y profecía. Hermanos, y les cuento que en la enseñanza del hermano Carlos Alberto, esa misma noche, hermanos, yo me arrodillé en la oración final y le dije al Señor: Señor, yo sé que he fallado en muchos momentos. Consciente o inconscientemente, yo te he desagradado. Señor, en este momento, de corazón, yo me arrepiento. Liberta mi alma y hazme un hombre nuevo para alabarte y bendecir tu nombre. Limpia mi corazón para que tú puedas morar en él. Pues hermanos, el Señor me escuchó y en la enseñanza del domingo 17 de mayo, después de la oración de gracias, al finalizar de cantar el primer coro, yo seguía aplaudiendo y alabando al Señor y sentía un gran gozo, algo enorme. El Señor me tomó y comencé a hablar en lenguas y fue un momento espectacular donde viví algo que no puedo describir. Fue una emoción muy grande y yo lloraba y sé que es de felicidad. Así, hermanos, el Señor cumplió esa promesa por la que esperé 18 años. Y esto lo testifico para darle la gloria y la honra a mi Padre Celestial. Hermanas, hermanos, para honra y gloria de nuestro Dios grande y poderoso, testifico que hace aproximadamente año y medio me salió un grano en la cabeza, el cual me crecía paulatinamente. Asistí al médico y me ordenó tomar una biopsia, la cual salió negativo, pero el dermatólogo decía que era un cáncer de piel. Con ello el Señor me confirmaba lo que me decía en su santa profecía, que estaría confundiendo la ciencia, porque el Señor es quien sabe qué enfermedad tengo. Y así es, hermanos, porque siempre cada médico da un concepto diferente. El médico me decía que debe practicarme la cirugía para quitarlo y hacerme a sí mismo un implante de piel. Me solicitó que le trajera el concepto de los médicos que me trataban por las fallas respiratorias que tengo, porque podría complicar la cirugía y debería entubarme y sería más delicada esta cirugía que la misma enfermedad. Tramité las indicaciones que me dio el médico y transcurrió un buen tiempo y nada se daba, porque cuando me aprobaron las citas algo se presentaba y no pude asistir. En este tiempo de la cuarentena, en una enseñanza de nuestra hermana María Luisa, al final, en la oración, ella nos indicaba que le pidiéramos al Señor que colocara su mano poderosa sobre nuestra cabeza para que nos sanara. Así lo hice con todo mi corazón y la convicción en la grandeza de nuestro Dios, que por su infinita misericordia me quitara ese grano de mi cabeza, porque según los médicos tenía grandes riesgos en la cirugía. Hermanos, les comento con gran alegría y sorpresa
que pasados unos 20 días, mi esposa vio mi cabeza y me dice, ya no tienes el grano. Con gran gozo de mi alma he testificado para engrandecer el nombre de nuestro Dios maravilloso, vivo y de poder. Hermanos, testifico del poder, la misericordia del Señor, que me venía anunciando de una gran bendición con respecto a mi salud, que Él estaría actuando en mi vida. Hace un tiempo venía padeciendo de miomatosis, unos miomas que ya estaban muy grandes según los exámenes, los cuales me producían mucho dolor en las caderas y piernas. Hermanos, el Señor, en su hermosa profecía, me decía que insistiera, que fuera a la ciencia médica, porque me estarían formulando unos medicamentos y que todo sería pasajero. Fue así que nuevamente asistí al control de ginecología y me dijo la doctora que me tomara estos medicamentos y si no cesaba el sangrado era de una cirugía inmediata, en la cual me estarían extrayendo los ovarios y el útero. Mas acudí a la oración en la cual recordaba al Señor esta promesa y que Él conocía en qué estado estaban mis órganos, que sabía que Él era un Dios vivo de poder, que para Él absolutamente nada era imposible, de acuerdo a su gloriosa voluntad. Es así que pasó el tiempo. Todo esto ocurrió en el mes de enero. Seguí las instrucciones de la doctora y no se calmó el sangrado. Mas acudí a la oración como nos enseña nuestra amada hermana María Luisa, constantes en la oración. Al cabo de unos días, el Señor se glorificó en mi vida en medio de una enseñanza de nuestra hermana María Luisa, cuando ella pidió en oración que el Señor obrara sanidad en nuestros órganos internos. En ese momento pedí al Señor con todo mi corazón y testifico con gran gratitud, alegría, que esta promesa hermosa se hizo realidad en mi vida. Todo sea para honra y gloria a nuestro Dios. Dios los bendiga. Para honra y gloria de Dios testifico que el Señor me dio una experiencia e hizo un milagro en mí. Me quemé con el horno de la estufa de gas. No me di cuenta que el botón del horno estaba abierto. Cuando fui a abrir el horno salió la llama directo a mí, quemándome la cara y la mano derecha. Fui a urgencias, me diagnosticaron quemaduras de 2º grado, me mandaron para donde el cirujano plástico y el oftalmólogo. Y por misericordia de Dios y el respaldo que la hermana María Luisa tiene de Dios en las oraciones que hacía, en meditaciones y en las enseñanzas, le pedí al Señor por milagros y sanidades. Nosotros nos arrodillábamos en familia y le pedíamos a Dios que hiciera sanidad en nuestro rostro, no quedando desfigurada ni con cicatrices, y el Señor obró en mí. En el transcurso de 15 días el Señor fue obrando y sanando mi cara, y para evidencia mando las fotos. Hermanos y hermanas, yo me congrego con mi esposa en la iglesia de Ávila en España. Testifico para darle la honra y la gloria a Dios. Cuando empezó la pandemia aquí en España, me contagié del COVID-19, en la cual me compliqué y me hospitalizaron, donde iba directamente a la unidad de cuidados intensivos, y en mi gravedad yo le oraba a Dios que tuviera mucha misericordia. Y el Señor se glorificó porque no me llevaron a cuidados intensivos. Estuve hospitalizado 15 días, donde la primera semana estuve con dificultad respiratoria, vomitando sangre, fiebre de 40 grados, dificultad para caminar y pérdida de memoria.
En esos días tan difíciles le oraba mucho a Dios y tuve un sueño donde me veía en un colchón blanco y empecé a ascender y se transformó en una nube blanca y cada vez ascendía más alto y empecé a sentir mucho frío y en esos momentos pensaba que me había muerto y dije para mí, no voy a volver a ver a mi esposa ni a mis seres queridos. Empecé a orarle mucho a Dios que me diera otra oportunidad porque no había hecho nada para ganarme la vida eterna. Y empecé a ver cómo se caían cadenas de mis manos y de mis pies y empecé a descender y desperté todo sudado. Al día siguiente empecé a notar la recuperación en mi cuerpo. Empecé a escuchar estudios bíblicos, las meditaciones de la hermana María Luisa y en el momento de la oración que hacía la hermana por los enfermos sentía mucha paz. Y a la semana siguiente hospitalizaron a mi esposa. Nos apoyamos mutuamente y orábamos y escuchábamos las enseñanzas y los estudios bíblicos de la hermana María Luisa. Cuando la hermana oraba por los enfermos, mi esposa me imponía las manos y sentía cada día la recuperación. Esto lo testifico para darle la honra y la gloria a Dios. Buenas tardes, hermanos. Hoy les vengo a testificar que yo hace un tiempo venía presentando caída de pelo. No normal, se me caía a mechones. Y llegó un momento en la cual yo me miraba al espejo y ya me miraba mi cuero cabelludo. Y pues yo me asusté y yo inmediatamente acudí a la oración. Y fue allí donde yo pidiéndole a Dios y suplicándole que me limpiara y que me guardara y que me volviera ese pelo hermoso, sedoso, brillante. Y en esa misma noche yo tuve un sueño en la cual yo estaba en un jardín de flores hermoso y llegaba la hermana María Luisa volando con un vestido blanco, hermosa estaba. Y yo estaba con una pañoleta y yo me sentía calva. Y ella me decía, hermana, quítese la pañoleta. Y yo avergonzada le decía, no, hermana, yo estoy calva. Y ella me decía, no, hermana, quítesela. Y yo aún insistiendo, yo le decía que no. Ella extendió su mano y de su mano salió una mano gigante, brillante, súper hermosa. Y esa mano me quitaba la pañoleta. Y cuando esa mano me quitaba la pañoleta, empezaba a salir un pelo súper hermoso, un cabello brillante, sedoso, hermosos, hermanos. Y les cuento, hermanos, que desde esa noche no se me volvió a caer el pelo. Yo me levanté feliz, gozosa, y al otro día yo, triste por la caída de pelo que estaba presentando, me empecé a peinar y cuando me peinaba no me empezó a caer pelo. Y yo, feliz, le agradecía al Señor por su misericordia. Esto, hermanos, se los testifico para la honra y la gloria del Señor.